Bienvenidos todos. Estamos reunidos una tarde más en una sesión de la EM y esta tarde tengo el placer y el honor de presentar a un querido amigo y a un ilustre profesional con el que tendremos oportunidad de contrastar una información interesante, porque creo que el tema que nos ha congregado es bastante importante, además de interesante, que es, como habréis visto en la invitación, para hablar sobre el salario mínimo interprofesional. Se ha producido un cambio en este factor, en este elemento, y por lo tanto nos ha parecido conveniente que Enrique, que acababa de publicar un artículo sobre el tema en la prensa nacional, pues que nos ampliara un poco la información sobre este punto y además que tuviéramos la oportunidad de contrastar con él las dudas que puedan surgir sobre este parámetro, que a mí me parece un tanto raro, porque que en un sistema de libre mercado tengamos se supone que el salario, o así se desprende del artículo que has publicado, Enrique, o que publicaste hace unos días, el salario es un elemento de mercado, del mercado laboral. Y entonces es verdaderamente raro que un elemento de mercado tenga una limitación de precio. Es decir, que el precio del trabajo, tenga un factor fijo. Eso para empezar. Pero luego, para continuar, porque es un elemento que no solo tiene componentes económicos, sino también políticos. Y ahí es donde Enrique, yo creo que nos puede ilustrar muchísimo esta tarde, dada su experiencia profesional, primero como, muy brevemente, porque no voy a contar todo su currículum, primero como asesor de un sindicato, y los sindicatos se supone que son un grupo importante en el mercado laboral. Después, como miembro y colaborador del Consejo Económico Social Europeo, y por último en activo como eurodiputado, como europarlamentario. Y yo, sin más, ya me voy a callar y le voy a pasar la palabra a nuestra querida amiga Pilar Barrientos, que va a actuar como moderadora esta tarde y que nos dirigirá en la sesión, tanto a Enrique como al resto que queramos participar y preguntar según las indicaciones que nos dé. Cuando quieras, Pilar. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Enrique. Lo de dirigir, teniendo en cuenta los ratas que somos la mayoría, pues esto va a ser un poquito difícil. Pero bueno, cuando tú quieras decirles a como la mayoría ya son pues conocidos de la casa, pues ya sabes cómo funciona. O sea, podéis o bien escribir las preguntas por escrito, y cuando acabe, pues luego pues se van dando palabra a las personas que vayan levantando esta manita tan bonita que hay por ahí, para que vayan haciendo el comentario o la pregunta que les parezca más oportuna. Así que cuando quieras, querido Enrique, pues somos todo oídos, dispuestos a aprender. No, pues el que venía a aprender era yo, pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme participar en este encuentro, donde espero que aprendamos todos, yo el primero. Y sí, en función de mi experiencia, yo a las dos cosas, añadiría dos cosas a lo que ha dicho Aurora, en el sentido de que pueda ayudar mejor a comprender mejor mi visión de eso. En efecto, fui jefe del gabinete económico de UGT, pero después fui en 3 o 4 empresas director de recursos humanos. O sea, que vi por los dos lados eso, es una cosa también. Y después es cierto que estaba por supuesto que es cierto, que estaba en el Europarlamento, y ahí era el coordinador del grupo ALDE, que es el grupo que se consideraba liberal, realmente es un cajón desastre, en la sección de empleo y en la de economía. O sea que también ahí estuve vinculado a esto. Quiero decir que si tuviera que hablar de agricultura no sabría nada. Pero de esto puedo contar mi experiencia por lo menos. Entonces, para intentar hacerlo lo más breve posible y llevar a las preguntas o incluso debate entre vosotros, mi enfoque va a ser determinar bien qué es el salario mínimo per se, técnicamente hablando, qué es en realidad,
y entrar rápidamente en las dos grandes polémicas que ha habido, porque claro, alrededor del salario mínimo se ha armado tal jaleo friki de preu que se lo tiran los unos a la cabeza de los otros y tal y cual, que se pierde, hombre, la importancia que tiene y se pierde también la seriedad con la que hay que evaluar todo. Entonces, entraré en las polémicas, la del premio Nobel y la del Banco de España, y al final daré mi opinión, que eso es evidentemente lo más debatible y probablemente lo más criticable. Entonces, lo primero que hay que saber, lo ha apuntado ya un poquito Aurora, que mire yo la hora que no me pase, y es que el salario mínimo interprofesional, como su nombre indica, lo primero es que es un salario. Y un salario es un equilibrio de mercado en teoría. Es decir, es lo que se remunera a una persona en función de lo que el empresario considera que vale lo que va a aportar a que su empresa en sus condicionantes siga viva o bien tenga más beneficios. Por lo tanto, es un equilibrio en principio de oferta y demanda de dos fuerzas. Esto es lo que es un salario. ¿Qué me importa de eso? Porque, claro, mercado perfecto no existe y para que el mercado de trabajo fuera perfecto tendrían que tener el mismo nivel de información de uno y otro lado de la mesa los negociadores, si no es el caso. Tendrían que tener la misma relación de fuerzas los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, que no es el caso, salvo en algunos países nórdicos, en que sí es el caso, y no existe el salario mínimo y además todo se decide por la negociación. En Suecia no existe la inspección de trabajo. Y después os contaré los problemas que he tenido para pasar en Bruselas una legislación sobre los riders, estos de Globo y tal, porque no admitían ninguna injerencia laboral política los sindicatos suecos y un poquito los daneses. Porque la legislación laboral la han hecho ellos negociando. No hay Ministerio de Trabajo. Pero bueno, el paso es, ¿qué me importa al decir que es un equilibrio de un mercado? Que es que no hay que confundirlo con las políticas sociales, ni es una política social, en absoluto. Es decir, las políticas sociales, y con lo que más se le confunde es, por ejemplo, la renta mínima de inserción. No. El salario mínimo es una cosa que pagan los empresarios, que puede ser la administración pública, pero en fin, que paga quien contrata, ¿verdad?, a un trabajador. La renta mínima es una, si queréis llamarlo dádiva, una ayuda legítima, indispensable en España, etcétera, que da el Estado con los impuestos de todos nosotros. Es un acto de solidaridad, pero no recompensa un trabajo. Eso es muy importante porque la gente confunde renta mínima con salario mínimo. Eso no se puede confundir y entonces no es lo de salario mínimo no es una medida social, no tiene nada que ver con el Ministerio de Irene Montero, etcétera, en absoluto. Otra cosa es que sea una medida de política económica con enormes repercusiones sociales. Hombre, por supuesto. Pero bueno, de esas hay muchas, los impuestos, por ejemplo. Los impuestos, también lo decía el gobierno y después tiene enormes repercusiones sociales. Pero bueno, yo quería dejar esto muy claro porque hay veces una confusión. Entonces, esto es realmente lo que es el salario mínimo como, digamos, como su núcleo duro. Ahora, yo creo que ¿qué es en realidad el salario mínimo? Y aquí yo voy a optar por decir que es tres cosas esenciales. Dejaré la tercera, la más evidente y la que más provoca polémicas. Pero lo primero que hay que decir es que el salario mínimo interprofesional en España, es sin duda alguna, y más en este momento, un instrumento también de estrategia política, de debate político, y es decir, cualquiera que esté en el gobierno, es decir, uno pedirá en nombre de los trabajadores, el otro no lo dará, o el otro pedirá en nombre de los empresarios, otro lo dará, pero está sometido también a la dinámica electoral. No hay que olvidar eso. Y es legítimo que lo sea porque es un instrumento sensible. Eso justifica que puede que no sea un óptimo
el subir el salario mínimo, desde un punto de vista de la teoría económica. Pero puede que sea, aunque no se llegue a ese óptimo, puede que sea bueno si permite dos cosas: paz social, no, se permite varias cosas, pero yo sugiero paz social o incluso un nivel de gobernabilidad posible, que es lo que ha pasado un poco en España en esto último. Es decir, ahora, pues de nuevo, Sánchez cede a presiones, yo creo que hay poco porque, pero en fin, después hablaremos de la situación de España, pero cede a presiones de Podemos para poder asegurar que el gobierno de coalición permanezca. Esta visión del salario mínimo, como el de las pensiones, que decía antes, lo que sea, no es despreciable, ¿eh? No es nada despreciable. Y por lo tanto, hay una cosa evidente en España, ¿eh? Y yo creo que tiene que seguir así, que es que el salario mínimo existe y nadie habla de quitarlo, ¿eh? Nadie habla de quitarlo. Lo digo porque hay otros países donde no existe, y lo digo porque en Alemania lo introdujo Merkel, hace 4 o 5 años, después de mucha reticencia de empresarios y sindicatos. Después os diré por qué. Es decir, en cambio en España, pues porque hemos llegado a la democracia, porque llegamos de la mano a lo mejor sindicalmente en principio o bien de un modelo nórdico alemán o bien de... En España se considera una bandera política positiva para la cohesión y no es despreciable eso, ¿eh? Con lo cual no se plantea en España, que yo sepa, ya algún extremista ahora, el suprimir el salario mínimo. Yo mínimamente profesional. Yo al final diré, sin embargo, una sugerencia. Lo que siempre se debate es su subida, su congelación, su aplicación, a qué colectivo va, etc. Vale. Primera cosa. Segunda cosa, que es el salario mínimo, en particular en España, de nuevo, si me permitís, es un tótem sindical. Tótem que yo tuve, que alguien de ustedes, a lo mejor muchos de ustedes tienen, porque yo creo que también mi tocayo Enrique, he tenido labores sindicales también y tal, o sea que no. Entonces, es un tótem sindical y muy respetable. El salario mínimo, en un origen, está generado en determinadas sociedades donde la sindicalización podía ser más, más débil, o donde hay mucha pequeña y mediana empresa, o donde hay una distribución de la renta verdaderamente espantosa, como puede ser algunos países sudamericanos, etcétera. Está hecho para evitar abusos, al final de cuentas, para asegurar por lo menos y para evitar abusos. Y por lo tanto, eso está un poco en el ADN de las sociedades que han construido sus mercados laborales y su política económica con salario mínimo. España es así, no creo que lo tenga que hacer. Lo que lo tienes que gestionar inteligentemente y según cada coyuntura, en mi opinión. Pero eso también tiene un valor, es decir, el salario mínimo interprofesional no puede depender de un modelo económico hecho en teoría. Es un valor político, y en un país en que el refuerzo sindical, desde que llega la democracia, se riega con dinero, sin duda alguna, y yo estaba allí en ese momento, y me parece legítimo porque se decide que tienen que ser vértebras institucionales. Esto después, y José Luis sabe más que yo de eso, ha degenerado y se han convertido en una especie de familia aparte, defendiendo sus intereses, lo que se decidió que debían ser los dos grandes sindicatos, ¿no? Yo no reconozco ahora en esta UGT en absoluto, siempre lo he dicho, la UGT ha traicionado, a los que estén aquí de Cataluña, ha traicionado a los charnegos de una manera ignominiosa, vamos, es que ha colaborado a que les humillen y venzan sus derechos. Entonces, yo no reconozco esta UGT, pero en un momento dado en España, desde luego que hay que reforzar, porque se decide vertebrar, como todas las democracias modernas, vertebrar España con diferentes agentes sociales, siendo muy importante, incluso la Constitución, los sindicatos. Y entonces, en ese sentido, es una bandera sindical, que un permanente reclamo: aquí no puede haber abusos, tiene que haber un salario digno, etcétera, que tiene su importancia. Por lo tanto, siempre se va a debatir y negociar sobre ello. Bien, tercera cosa, que es, y ahí donde van a venir las cosas,
hombre, es evidentemente un instrumento de política económica y un instrumento con grandes repercusiones sociales, y se encuadra en los que los economistas llamamos, si me permite, los que saben más que yo de esto, la política de rentas. Es decir, intentar condicionar indirectamente, porque somos un mercado libre, las únicas rentas que fija el sector público, evidentemente, son los funcionarios, eso. Pero indirectamente intentar condicionar la política de renta, en este caso del trabajo, y por cierto, ni directamente la del capital, de los empresarios, en el sentido de que si dedican más al trabajo, a lo mejor sus beneficios menguan y a lo mejor es bueno, ¿no? Pero básicamente lo que se pretende con esa política de renta es, una, reducir si hay excesiva descohesión, es decir, si hay una enorme desigualdad, por decirlo, hombre, pues reducirla, ¿no? Subiendo un poquito lo de abajo, o subiendo un muchito lo de abajo, para que no haya un gran desnivel salarial, cosa que se consigue en la mayoría de los convenios, pero los convenios no tienen salario mínimo, después hablaré. Y después, también evidentemente se pretende alejar el lumpen, alejar los más desprotegidos, más bajo del nivel de pobreza, ¿no? Y por lo tanto también subir casi todas las rentas, ahora explicaré por qué, y por lo tanto subir la demanda. Esto sería para lo que puede servir el salario mínimo interprofesional desde el punto de vista económico. ¿Por qué digo subir todas las rentas? En España, por lo menos. Todos los estudios del Banco de España, desde lo que hizo el mítico y buen amigo mío, Malo de Molina, indican que en España el abanico es muy rígido, del mínimo al mayor, pasando por todas las, podríamos decir, las etapas intermedias. Quiere esto decir que cuando se sube el de abajo, en poco tiempo, los demás van a subir para mantener un poquito más o menos la distancia de diferencia. Entonces, eso lo que tiene de bueno es que entonces sí pudiese subir la demanda y pudiese, y todo el mundo viviría un poco mejor, es cierto. Y eso pero claro, lo otro es que encarece el trabajo y habría que ver entonces cómo queda la productividad y competitividad de la empresa. Pero eso es así. Bien. No he tocado todavía la palabra mágica, que es lo del paro, pero no os preocupéis que no me voy de ello, sino que voy a entrar en una cosa que sí os he dicho varias veces y que es muy, muy, muy importante. Y es que he dicho muchas veces en España, y en España a veces he hablado de Alemania. Con eso me quito una primera polémica. No hay verdad absoluta sobre el salario mínimo. Ni la puede haber, ni es inteligente plantearlo. Porque el salario mínimo depende interprofesional. El salario mínimo ideal, una vez que lo tenemos, que es bueno que lo tenemos, yo sé que por efectos hasta psicológicos y tal. El salario mínimo interprofesional, una vez que lo tenemos y que no se discute, es un salario mínimo adaptado a una sociedad concreta, con su particular mercado de trabajo y su organización, con su particular sindicalización y relaciones de poder sindicales, con su particular tejido productivo, que no son las pymes españolas y las macropymes lo que vas a encontrar en Alemania, que son empresas medianas de alto valor añadido. Y yo diría que casi con su particular dinámica política, que en España hay y más particularidades. Hasta con la climatología interviene, ¿no? En esta cosa. Entonces, el salario mínimo se estudia para una nación o un colectivo en particular y en un momento dado. No es lo mismo hablar del salario mínimo con un 17% de paro que hablar de un salario mínimo con un 4,5% de paro. En absoluto. Es fácil comprender que con un 4,5% de paro
el salario mínimo puede ser mucho más efectivo en cuanto a subir las rentas y la demanda. Pero vamos a ver lo otro, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Por lo tanto, no hay verdad absoluta y tal. Eso quita, o me permite quitarme, el primer debate, o la primera controversia que quería poner, que es la del uno de los 3 últimos premios Nobel de Economía, que se llama Cald, si no me recuerdo mal, el canadiense, que es el que ha hecho estudios sobre el salario. Y entonces él ha hecho estudios donde dice, en mi opinión, lo poco que leo, no soy un especialista de este hombre, porque bueno, pero dice, en mi opinión, lo que acabo de decir es que, oiga, existen los economistas, él los llama los matemáticos filósofos. Está muy bien, un país A, un país B, bueno, todo eso está muy bien, pero dice, y después existimos nosotros, que somos los economistas laborales, que vamos al terreno. Entonces él ha hecho estudios donde se ha demostrado que en determinadas circunstancias el subir un poco el salario mínimo, él lo dice, subir un poquito no supone aumentar el paro. Ahora, yo he ido a ver un solo de esos estudios y el más célebre está hecho en California. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna idea de cómo es el mercado laboral de California, ni el nivel de paro que hay en California. Pero claro, tiene absolutamente nada que ver con esto. Es decir, en California el trabajador se va al paro y lo normal es que encuentre en una semana otro trabajo y tal. Pues están las bolsas de pobreza. Eso es una vergüenza. Esto es otra cosa. Por lo tanto, dicen que ha hecho un estudio también en Cataluña, pero ese no lo he visto. Ahora bien, yo estoy dispuesto, yo estoy seguro que tiene razón. Es decir, que hay determinadas situaciones, y a lo mejor las hemos vivido cuando yo era sindicalista en España y tal, en que el salario mínimo no tiene por qué hacer que aumente el paro. Sin duda alguna que las hay, ya los he dicho. Es decir, si ya la tasa de paro es baja, si la sindicalización es lo bastante fuerte como para después imponer una política de renta, en fin, este tipo de cosas. Pero eso de que Card ha dicho que todo lo que dice que el salario mínimo que el salario mínimo aumenta el paro, es un fascista y lo demuestra porque este es el tío listo, eso es mentira. Y claro, este señor es un tío muy inteligente y muy científico, nada político, por lo tanto no se le ocurriría decir semejante barbaridad. Dice, yo tengo evidencia de que en determinado mercado, en algún momento, precisamente no hay que dogmatizar ni hay que... Bien, y llegamos a la otra, la del Banco de España, que es la última, y después yo os cuento lo que yo creo. La del Banco de España es que lleva mucho tiempo, os he hablado de los tiempos de María de Molina, y siempre hace un estudio, para mí incompleto, de lo que puede suponer distintos tipos de subir. Claro, porque como he dicho, aquí lo que se va a discutir en un momento dado es si se sube y si se sube algo. Nunca se discute si se baja. Eso no tendría sentido. Y por supuesto no se discute su desarrollo. Entonces se sube. Entonces el Banco de España, una de las últimas cosas que has dicho es que en su opinión se habrían dejado de contratar 170.000 personas por culpa del salario mínimo. Se fija. Entonces he de decir lo siguiente, el Banco de España solo considera el salario mínimo como un instrumento de política monetaria. Es decir, las dos primeras cosas que yo he dicho, el valor político y el valor sindical, eso no lo tienen. Él intenta, el Servicio de Estudios del Banco de España, que es de los mejores probablemente del mundo, de los tiempos de Molina, Rojo, etcétera, bueno, ahí lo trata solo como un instrumento y hace sus modelos. Bien. Pero lo hace sobre la situación de España, no un modelo de manual para las universidades de todo el mundo, ¿no? La situación de España en ese momento. Eso lo primero que tengo que decir. Lo segundo, nunca ha dicho que destruía puestos de trabajo. Dice que frena la contratación de más gente. Ahí yo creo que es donde se para, no debería pararse, se para su estudio. Lo que sucede en España es que cuando
una pyme, una micro, un autónomo que necesita una ayuda, etcétera, no puede pagar el coste marginal que se le impone. ¿Qué es el coste marginal? Pues pasa como lo mismo que la luz. Es decir, yo puedo pagar hasta aquí porque a partir de aquí me voy. O sea que es el marginal, es el que está en el margen. Se dice, no, pues eso que tú ibas a pagar al pinche, le tienes que poner 100 euros más al mes y no puede. Lo que sucede en España, y ese estudio que yo sepa, porque cuando estuve en Bruselas hicimos una declaración sobre eso, ese estudio no lo hace el Banco de España, y es que se van a la economía sumergida. Porque el trabajador gana a corto un poquito más, no tiene que pagar cotizaciones, y el empresario no tiene que pagar el salario intelectual. Pero eso es muy malo, ¿eh? Eso sí que es muy malo para la sociedad, porque eso sí que es una fuente de desigualdad terrible, de desprotección, de abuso y de todo lo que sea, ¿eh? Pero el Banco de España debería estudiar ese trasvase entre economía sumergida y tal. ¿Por qué? Porque otra característica del salario mínimo es que afecta directamente, pues vendrán las escalas, pero afecta directamente a las empresas más frágiles y más débiles, y sobre todo a los trabajadores más frágiles y más débiles. Tengo que ver que a Telefónica el salario mínimo es que de risa, absoluta risa, porque en su convenio tiene 14 veces más, pero la inmensa mayoría de los convenios de España. Pero los jóvenes sin formar, que solo por ahora solo pueden hacer o de pinche o no sé qué en el supermercado, a eso les afecta. Y a la pyme que necesita, o a la pyme agrícola o tal, que necesita una ayuda de no mucha calidad, mucho valor añadido, etcétera, ¿verdad?, es la que no va a poder tampoco arrostrar eso. Entonces, yo no sé si 170.000, pero mi opinión es que, ahora termino con eso, es que el tratamiento del salario mínimo en España, por parte de nadie, por parte ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni del gobierno, puede olvidar que somos el país récord del mundo occidental avanzado en tasa de paro estructural, y prácticamente doblándola, que se dice pronto, ¿eh? Y eso es insoportable. La mayor fuente de desigualdad en España, y la mayor fuente de pobreza, viene de esa tasa estructural de paro. Por lo tanto, yo creo que todas las políticas, pero todas, o sea, la de educación, la de la industria, la eléctrica, todas tienen que obsesionarse con ir reduciendo el paro a niveles de nuestro entorno. En ese caso, yo sería muy prudente a la hora de subir el salario mínimo demasiado. Y sí considero que la subida, no esta última ya entra dentro de lo normal, pero la que se hizo antes, que era de un 30 y tantos %, sin duda alguna no ha ayudado a bajar. Es verdad que era antes de la pandemia y tal, pero vamos, no ayudó en absoluto a bajar el paro de España, sino todo lo contrario. Y además, ¿qué sugiero yo? Viendo lo que pasaba en Alemania e Italia, aprovechando que hay aquí otro sindicalista de pro, por lo menos uno o algo así. Todas las generalizaciones en un país de 47 millones de habitantes o de 60, ¿no?, son rigideces que van a fastidiar al final a todo el mundo. Por lo cual, a mí me parece mucho más inteligente llegar a salarios mínimos sectoriales, o incluso si quiere provinciales, negociados por sindicatos y empresarios que están en el terreno, que saben cómo está ese sector concreto, que saben las penurias que pasan y que quieren mantener los puestos de trabajo. Y por lo tanto habría salarios mínimos, como hay en Alemania, por sectores, pues sería el de la construcción, que puede ser muy distinto del que tenga que haber en el caso, yo que sé, de las empresas de ingeniería. Daría una flexibilidad, daría, por supuesto, una potencia negociadora importante e inteligente a los sindicatos, porque se lo tienen que fijar ahí. Pero sensible a la situación, pues, de ese sector, o de ese sector en esa provincia, o en esa... Yo no quiero convenios autonómicos, eso no lo quiero para nada, pero en esa provincia y tal,
y de alguna manera, y en eso me gustaría que me contestaréis, de alguna manera yo creo que los convenios provinciales del sector, que han sido muy útiles en España, se meta quien se meta con ellos, porque evidentemente aseguraban una protección mínima a los trabajadores, pero también a mucha pyme, micro pyme, le aseguraba una estabilidad, una expectativa razonable y le privaba de tener que entrar ella en negociaciones cuando son, yo qué sé, un bar, por ejemplo, con 3 camareros, cosas de estas, se pierden. Y bueno, pues había una estructura provincial sindical que lo aprobaba el mínimo, y sobre eso se podía mejorar. Es una manera de llegar a un salario mínimo. Pero decir, para toda España, cualquier pinche, por lo menos tiene que ganar esto, y además te lo acabo de subir un 30%, me parece temerario en este momento. El día que España llegue a un 5% de paro, yo pediré una subida del 20%. Pues eso ya es otro. Bueno, eso es lo que yo os quería decir por mi experiencia y algunos ratitos que le he dado a pensar sobre el asunto. Y ahora os toca a vosotros machacar. Pues muchas gracias, Enrique. No sé, mira, ya tienes a nuestro querido amigo sindicalista. Hombre, lógico. En el que Lógico, espero que complete y muy bien, aunque sea contradiciéndome, porque él está ahí, en el meollo. Pues adelante. El micro, por favor. El micro, espera. Micro, José Luis. Ahora, es que estas cosas se nos olvidan al final. No, digo, Enrique, me parece que es una visión la que haces, que puede ser más o menos realista, pero yo creo que hay una cierta leyenda negra en todo este tema del salario mínimo, ¿no? Ya sabes que yo soy muy aficionado al dato. ¿Sí? Entonces, los datos no me coinciden con estas cosas. Si comparo Europa, los países europeos que tienen mayor salario mínimo, que son la gran mayoría los que tienen salario mínimo, España está, digamos, en el furgón de cola de los avanzados, el 7 o el 8, o encabezando la de los que lo tienen más bajo, como queramos ver la media botella llena o media botella vacía. Perfecto. Pero claro, si yo me fijo en Alemania, está por encima de los 1.500 euros, la tasa de paro 5 y pico, Austria 4 y pico, Luxemburgo es una parte, que eso está por encima de los 2.000 euros, ¿no? Pero el Reino Unido, incluso aunque ya no esté, también tiene una situación distinta. Pero bueno, vamos a dejar a los europeos. Me voy a este querido país nuestro que se llama España. Las comunidades autónomas que tienen mayor coste laboral y por tanto de alguna manera tendría que ver con un encarecimiento por esta vía que se podía articular el salario mínimo, son las que tienen menor tasa de paro. País Vasco está rondando el 10%, Madrid pues está un poquito por encima del 10%, Rioja, Baleares, es decir, oiga, aquellas comunidades que son más ricas, incluso haciendo el parangón con la renta per cápita, pues resulta que son las que tienen menor tasa de paro. ¿Quién tiene mayor tasa de paro? Aquellas que son más pobres y que tienen salarios más bajos. Andalucía, Extremadura y Canarias. Entonces, la relación coste laboral que se podría derivar del salario mínimo con la tasa de paro a mí no me cuadra. O sea, no me salen los números, me salen los contrarios. Por una cosa muy simple, que es que la riqueza genera riqueza y por tanto empleo, actividad económica y a partir de ahí más gente trabajando. La pobreza acaba generando más miseria. Entonces esto me parece que es un drama de este país que es muy complicado de resolver. Pero claro, si todo el tema es que el salario mínimo no suba, pues hombre, el tema es fácil, ¿no? Lo dejamos en 500 pavos, todo el mundo a trabajar y todo el mundo pobre, y a ver cómo comes. O sea, quiere decir, todo el mundo subsidiado. Entonces queremos claro, este es un modelo de país, queremos donde la gente tenga un salario que le permita vivir dignamente, que esa es en esencia el salario mínimo, y como su nombre indica es un mínimo que de alguna manera siempre podrá ser negociado al alza. Lo que tú planteabas, Enrique, ya se hace en la práctica. Existen los salarios mínimos de los convenios, que todos hemos negociado, y que cuando defendemos los convenios sectoriales, los defendemos, por lo menos desde la USO, como unos convenios de mínimos que después se podrán adaptar o mejorar en los ámbitos de empresa. Eso es lo razonable. Es decir, no tiene sentido negociar convenios de empresa para empeorar el salario. Y además el papel de los sectoriales clave, en lo que tú estabas apuntando, simplemente os aporto un dato. Más del 95, cerca del 98 de las empresas de nuestro país tienen menos de 10 trabajadores. Eso quiere decir que no tienen representación sindical. Eso es.
Entonces me parece que el hecho de los convenios como elementos referenciadores es básico. Entonces a mí me parece que el tema de fondo y lo que no se cuenta aquí son dos cosas. Uno, el salario mínimo afecta, no llega a 2 millones de personas, de trabajadores realmente, es decir, el resto que está por convenio está muy por encima. Segundo, es una fuente de ingresos directa para las arcas públicas. Quiero decir, que quien gana inmediatamente con la subida del salario mínimo es el señor Escrivá y el Ministerio de Inclusión, es decir, entra dinero a la caja de la Seguridad Social porque supone un incremento de las bases mínimas de cotización de manera directa. Y eso es hacer caja. Bienvenida sea, porque la caja de la Seguridad Social no está para muchos cohetes, ¿no? Pero eso no se nos está contando. ¿Qué es lo que le calienta a los empresarios? No tanto el valor del salario mínimo, sino algo que tú apuntabas, Enrique, que es el deslizamiento. Es decir, cómo automáticamente empujan los salarios hacia arriba de las siguientes categorías. Si yo tengo una persona que es un jefe de cocina que cobra 1.100 euros y el salario mínimo del pinche se me pone en 1.000, dice, oiga, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, es que esto no me compensa. Y este es lo que no se cuenta desde el punto de vista claro de la película, ¿no? Y luego el Banco de España lo que dice es, oiga, esto no ha supuesto destrucción de empleo, puede que haya ralentizado algún tipo de contratación y poco más, o sea que tampoco se mete en muchos charcos. Con lo cual, yo creo que el tema de fondo es cuando en Europa se está planteando el debate de ir a que todos los países tengan un salario mínimo, que no será el mismo, obviamente, porque no podemos, ahí entramos con los salarios medios y las relaciones, me parece que el debate de fondo es, oiga, el valor del trabajo, que yo es de lo que no se habla, es decir, desde qué punto el trabajo de una persona la dignifica y cómo se valora ese trabajo. Y salimos de regímenes de esclavitud donde al final la mano de obra simplemente es un mecanismo de producción y como hay mucho paro, yo contrato muy barato porque la gente está muy necesitada. Por tanto, el que haya elementos reguladores en ese Estado social y de derecho que constituye nuestro país o que dice nuestra Constitución, me parece que es elemental y es básico. Lo que han hecho esta vez ha sido una chapuza. Es decir, han esperado al último trimestre del año para hacer una subida testimonial para no cargar más al ejercicio siguiente. Esto es un truco que hacemos todos los negociadores en los convenios. Digamos una parte de la subida salarial al último trimestre y me sirve de base para el ejercicio posterior. Ya está, no tiene más alcance. La subida de este año ha sido el 0,53%, con una inflación que está en el 5%. Bueno, claro, pues a mí me da la risa, ¿no? Es decir, realmente con esto no se hunde ningún país. Yo creo que hay un debate más de fondo que es el valor del trabajo, cómo se asigna un valor al trabajo, el tema de la productividad, de alguna manera que se habla muy poco de ella, y me parece que es inherente, y luego lo que tiene que ver en definitiva, y no se nos olvide, que en España 2021, y es lo preocupante, último informe de la OCDE, caída brutal de la renta disponible en 2021, es decir, un año que ya no es de pandemia. La renta disponible es lo que nos queda después de pagar impuestos. Entonces, esto me parece que es fundamental tenerlo claro, porque España ha crecido económicamente cuando la demanda interna ha funcionado. Y eso pasa porque los hogares tengan liquidez y a partir de ahí, bueno, pues puedan consumir. Si me puedo tomar 2 cañas en lugar de una, bienvenida sea. O un cafelito, para que no sea alcohólico. ¿Entendéis la broma? Bueno, yo creo que comparto algunas cosas y creo que hay mucha leyenda negra respecto al tema del salario, porque no se hace un debate serio seguramente como estamos haciendo hoy aquí. Gracias. Yo puedo comentar algo si queréis, pero me parece muy, muy interesante lo que ha dicho y estoy de acuerdo en muchas cosas. Podría matizar alguna, pero a lo mejor es más interesante que hable otra persona, porque a José Luis lo voy a seguir viendo. Pues mirar, yo sí no veo si hay alguna, creo que no hay ninguna mano levantada, pero yo sí que, ahora que estabas, yo no tengo ni idea de economía, bueno, de muchas, nada, o sea, contar con los dedos, sí, gracias. Pero sí que estaba pensando que el salario mínimo, bueno, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, cuando el gobierno se vanagloria de que ha subido el salario mínimo, que pienso, yo no sé por qué se vanagloria de algo que tienen que pagar otros. O sea, eso es lo primero. Yo en mi casa pienso eso, ¿no? Claro, pues no sé, ¿no? Yo me puedo vanagloriar de algo que voy a dar yo, pero de algo que van a pagar los empresarios, no sé por cuándo está la gracia. Pero sí que hay una cosa en la que sí que creo que influye, cuando ahora pues José Luis explicaba lo de que el salario mínimo va para la seguridad social y todo lo demás. Y es que bien hace que más personas puedan recibir ayudas. Me explico. Muchas de las becas que se conceden y muchas de las ayudas
se conceden sumando el salario mínimo multiplicado por 2 o multiplicado por 3, dependiendo de los miembros que llevan en la casa. Es decir, que más personas con salarios fuera del salario mínimo, con salarios bajos, aunque que no esté considerado como mínimo, se puedan ver beneficiadas de un aumento del salario mínimo porque les sube la cantidad de dinero que consideran que tiene que entrar a una casa para poder dar una ayuda. Entonces, en ese aspecto, lo digo por si eso lo habéis tenido en cuenta, que cada vez que suben, yo lo sé porque los abuelos, por ejemplo, es que hacen mucha gracia porque son los que más a veces van calculando este dinero, ¿no? A lo mejor dicen, oye, que antes tenía, bueno, yo hablo de Barcelona, que antes nos daban la T4, que la T4 es porque pagamos algo de autobús, pero no del todo gratis. Pero como ahora ha subido el salario mínimo y somos 2, pues igual ahora con la pensión de solo un abuelo, sí que llegamos a que nos lo den gratis. ¿Vale? Lo digo porque los abuelos sí que están con lo del salario mínimo, o me estoy equivocando yo de lo del salario mínimo, pero creo no es la renta de inserción, ¿eh? No, la renta. No, de la renta ya la tengo claro. Pero eso lo que pasa es que la lógica indicaría más bien que cuando menos entra en una casa, más posibilidad tienes de que te den una beca. Pues claro, si va enriqueciendo, o sea que esa es más bien la lógica. Yo no entiendo el seguro. Ahora que han subido el salario mínimo y que han subido el autobús, por eso nos van a subir a nosotros las pensiones, pues no. O sea, demostremos que no llegamos precisamente para pagar el autobús. Eso es lo que yo... No, pues es así, porque se calculan todas las pensiones, hay todas esas ayudas con la suma de con las multiplicaciones de los salarios mínimos dependiendo de los miembros que hay en una casa. Ya, pero si sale más alto, será más difícil tener la beca. Si sale más alto, ¿el qué? El resultado de multiplicar todo lo que entra en una casa. ¿Lógico? Sí. Claro. Pues, si te subes lo que entra en la casa, pues será más difícil tener la beca. Digo. No, porque los abuelos lo calculan con sus pensiones, no con los salarios mínimos, que es diferente. Yo sé que los abuelos lo calculan de esa manera. Espera, que me parece que Luis, creo que tiene la mano levantada, si no me equivoco. José Luis Auger, sí. Pilar, yo creo, yo tampoco soy un experto en economía. Creo que tú te estás refiriendo al IPREM, porque cuando aplican subvenciones y ayudas, tienen los muy cucos otra referencia que no se actualiza tanto, que está en torno a 500 euros, sobre lo que calculan esos umbrales que dices tú. Pues para aquellos que ganen menos de salario familiar, menos de 2 veces y medio el IPREM, recibirán ayuda, con lo cual creo que es otra batalla. Que además es muy curioso cómo han divergido, porque el IPREM está en 550 y el SMI está casi en el doble. Es una cosa sorprendente. Claro, bueno, porque entonces ya entiendo. Entonces ahí se pone una barrera de entrada que no es la cantidad máxima, sino la cantidad, digamos que es una categoría administrativa. Este señor cobra menos que esto. Claro, si yo subo el salario mínimo, todavía cobrará menos. Entonces, por el hecho de cobrar menos que esto, sí que tiene más fácil la beca, ya entiendo. Pero entonces, claro, al hacer eso, no cogen el salario mínimo, cogen un índice, pues, dirás 500 euros, etcétera. Dice, claro, pero claro, hay gente que estará entre el salario mínimo y el IPREM, y precisamente por eso no tiene beca. Claro. Después, sí. Mira, José Luis, otra vez. Bueno, no, simplemente... Perdón un segundo. Perdón. No, era explicar. Vamos a ver. Si el IPREM es el indicador de rentas múltiples, que es el que se utiliza. Ahora mismo está en torno, llega a los 600 euros, aunque ahora lo actualizan en los próximos presupuestos. Entonces, durante mucho tiempo el IPREM no se ha actualizado igual que se actualizaba el IPC. Con lo cual, si los salarios subían, al final estaba siempre por encima del indicador para tener acceso a las ayudas. Y la subida del salario mínimo, y si el IPREM no sube, lo que hace es que hay más gente que no se beneficia de ayudas. Y todo el efecto contrario de lo que estás diciendo, Pilar. Por eso nosotros planteamos siempre que el IPREM tiene que subir al menos como el IPC o más para que la gente siga teniendo acceso a las ayudas. Si el IPREM se congela y los salarios suben, automáticamente te quedas fuera de las ayudas. Y eso ha pasado a mucha gente durante estos años. Vale, pues esto era mi confusión. Pues muchísimas gracias. ¿Veis? He aprendido algo. Ahora le doy la palabra a José Luis, pero no desaprovecho la ocasión de decir que de nuevo caemos en el chip mental de considerar
el salario mínimo interprofesional como una ayuda o una ayuda social. Y no es eso, es un precio de equilibrio de mercado. Porque, como tú decías, lo paga un empresario y lo otro pues lo pagamos todos benditamente, que es la solidaridad. Pero, José Luis, tú estabas en el uso de la palabra. Perdón. Sí, vamos, sí, era un poco complementar lo que había dicho, que a mí me sorprende bastante que lo que ha dicho Pilar, ¿no? Que el gobierno se vanagloria mucho de hacer algo que él no paga, con lo cual yo, pues oye, pues pongámoslo en 2000, ya está. Porque como en Luxemburgo, según si fuera tan sencillo, pues poniendo en 2000 seríamos ricos todos, ¿no? O 3000 o 4000, en fin. En cambio el IPREM, que va ligado a subvenciones y ayudas que tiene que pagar el Estado, ese no lo actualizan, no lo actualizan. Con lo cual se produce el efecto que habéis dicho, como se diverge cada vez más los salarios, porque sube el SMI y el IPREM, pues por ese efecto cada vez tiene menos derecho la gente a pedir ayudas, ¿no? Y subvenciones, lo cual me parece una paradoja tremenda, ¿no? Y lo que digo, que no sé dónde está el equilibrio del SMI, porque como digo, si fuera tan sencillo, pues oye, 2.000 euros y todos vivimos de puta madre, con perdón. Y no es Se así, puede, se evidentemente. puede, se puede subir 2 o 3 mil euros, ¿eh? Se puede subir 2 o 3 mil euros 1 o 2 años probablemente. Y después de los 2 años, que nos tienen que enviar alimentos por los helicópteros y tal, y España no, o nos invade Marruecos tranquilamente, o sencillamente la España vaciada es toda, pues nos tenemos que ir a buscar la vida a otro sitio. No, eso es claro, el contraargumento también cuando Sí, es dice, retorcer pues, si el argumento está al absurdo, bueno, ¿no? eso fue la barbaridad que dijo Sordo, que sin embargo ha hecho un discurso interesante, solo que no propio del momento en el último reunión esta de comisiones obreras, que ha hecho un discurso de una persona que quiere cambiar el mundo, o como si estuviera con los sindicatos internacionales en la internacional. Y en cambio no puede olvidar que España es el récord de paro. Pero bueno, quiero decir, él dijo, eso sí, eso es una barbaridad, ya se sabe fidedignamente que el subir el salario mínimo crea puestos de trabajo. Hombre, tampoco es eso. Eso no, porque claro, en efecto va a 2.000, 3.000. No, eso no. Lo que pasa es que eso me hace retomar lo que muy inteligentemente también ha dicho José Luis al principio. Bueno, países ricos tienen un salario mínimo interprofesional rico con una tasa de paro mucho más tolerable que la nuestra. Pero es que yo creo que ese es el problema, es decir, es el entorno, es lo que te puedes permitir. Por ejemplo, es muy interesante lo que ha dicho, pero yo no sé si él lo tiene, si lo que ha dicho de las autonomías en España o no de las provincias, de las autonomías, que las más ricas, etcétera. Es que yo creo que en las autonomías ricas, por así decirlo, debe de haber muy poca gente que cobre el SMI. Es decir, las autonomías son ricas porque su producción tienen mayor productividad. Y si tienen mayor productividad, de manera inevitable pagan más a los trabajadores porque son más productivos. Es decir, que también está muy relacionado lo del SMI a lo que te puedes permitir, hablando en plata, vamos, más o menos, ¿no? O sea, entonces, ese es el problema, que bueno, lo primero, bueno, Luxemburgo es una cosa aparte, pero para llegar a Alemania, que por cierto, Alemania, y yo creo que ahí José Luis no me desmentirá, los salarios mínimos los negocian los sindicatos, los negocian con los empresarios, los sindicatos sectoriales y tal, ¿no? Es rara vez una imposición de algún land y tal, que ha consultado previamente a los sindicatos. Eso sí, ¿verdad, José Luis? Ahí no miento, ¿verdad? Que en eso sí que estoy de acuerdo. Es decir, que se reúnan los representantes de los trabajadores maduros, serios, conformes, con su ideología, por supuesto, y tal, pero que van a mejorar una sociedad con los empresarios responsables y decidan, mire, aquí vamos a repartir un poco la tarta y usted no puede, alemán, ¿cómo se llama? Siderúrgico alemán y tal, usted aquí no puede pagar un salario mínimo como en Mauritania. Eso me parece muy bien, eso me parece muy bien y funciona bien, pero claro, hay que llegar a ese nivel de riqueza y de madurez, ¿no? Y España, yo sigo obsesionado con lo del paro, porque es que es lo más caro, todo, las pensiones, la demanda, la seguridad jurídica, todo lo que tú quieras está condicionado por ese volumen de paro estructural que tenemos, que es una anomalía brutal en nuestro entorno. Y Enrique, ya que estamos de esto, ¿cómo podríamos solucionar esta lacra? Porque es una lacra horrorosa y especialmente
según qué sectores, tanto por edad como de formación, la que tenemos en España. La de los jóvenes en paro. Sí, los jóvenes y según qué, por jóvenes y por sectores sociales o de formación, que es lo que generalmente está ocurriendo, que son los que luego posiblemente una de dos, o van a ser perceptores de estas dos cosas de las que estamos hablando, o de salarios mínimos o de ayudas sociales. Pues mira, ahí me gustaría que me ayudarais todos, pero yo creo que en España se está solucionando, desgraciadamente, con una sociedad un poco asistida, es casi como cristiano y humano, pero en la que la gente se conforma con poco, honradamente, el famoso paro agrario y estas cosas. Y en segundo lugar, yo te digo cómo se está solucionando la realidad, no cómo solución. Y en realidad porque yo creo que España tiene una fenomenal bolsa de trabajo clandestino. Vamos, algunos dicen que hasta el 20% del PIB, que no es moco de pavo, entonces eso aguanta. Ya lo de la familia cada vez menos, ¿no? Ahora, y después que cómo lo haría yo, hay que traer inversiones, hombre, hay que traer inversiones como sea y empezar a invertir, hay que hacer que nuestras pymes crezcan y se conviertan en MES, es decir, medianas empresas de valor añadido. Evidentemente se necesitará tiempo, pero lo que hay que hacer es no entorpecer nunca el movimiento hacia ahí. Estas cosas de la subida eléctrica incomprensible, todo eso va en contra, al final va en contra, y no es, desde luego para mí, en absoluto, y ahí es donde yo creo que Yolanda Díaz, bueno, o se equivoca o va a lo suyo, para mí en absoluto es el mercado de trabajo el instrumento contra el paro, en absoluto. Hombre, es decir, claro, si eres Corea del Norte es muy fácil, el mercado de trabajo es que todo el mundo por definición tiene trabajo, ya la pasa el hambre, pero tiene trabajo. No, lo que saca a un país de estos niveles de paro es la política económica sostenida y mantenida, en su sentido más amplio, es decir, política económica que contempla todas las sectoriales, la industrial, la agrícola, etcétera. Eso es decir, la dinámica de ese país, ¿no? Y bueno, pues aquí se tira mucho dinero en cosas, claro, lo asistencial es muy bonito, pero lo asistencial a la postre te empobrece. Eso es lo que yo veo, pero me gustaría oír más opiniones, porque yo también me lo cuestiono, ¿cómo haría yo, ¿no? Pues mira, igual Ignacio, que tiene la mano levantada, no se encuentra la piedra filosofal de la solución. No, yo no tengo ninguna piedra filosofal. Yo justamente hacía hincapié en lo que acaba de decir Enrique. Es decir, en un país que tiene por lo menos un 20% de economía sumergida, es un país que tiene enormes problemas para hacer todo tipo de cálculos, de renta, de toda esta serie de cosas. Y yo he oído cifras mayores, cercanas al 30%. Entonces, yo también no quería exagerar. Y hay una cosa importante, y es que cuando los empresarios han empezado a contratar, tienen problemas para encontrar gente, pero no gente súper preparada. No buscan arquitectos o biólogos moleculares. Es que no hay ni camioneros. Es decir, que hay una economía paralela circulando por ahí, que el paro del que todos hablamos probablemente no sea tal paro, sino una cifra bastante menor, y que todas las cifras entonces, todos los análisis, no sé cómo los hacéis, Enrique y José Luis, porque deben estar muy artefactados. Esa es mi pregunta, ¿no? Con toda esa economía paralela que es como un estado paralelo, y economía paralela es total, porque no entra para nada en el circuito principal, ¿cómo hacéis los cálculos de todas las cosas? Bueno, José Luis hace cálculos, yo los leo y después colijo y debato sobre ellos, porque yo no estoy, ahora no me hago mi propio, pero José Luis yo creo que sí, y si no, los datos están ahí, los da el Banco de España, y los datos, sin embargo, es verdad que el Banco de España no estudia lo bastante, pero a mi modo de ver, lo de la economía submarina. Pues mira, Lorenzo, cuando quieras, dale al micrófono, por favor, porque te lo he cerrado yo, que había ruido. He sido yo la que te lo he cerrado. Cuando quieras, ahora. Bueno, yo tampoco entiendo mucho de economía, pero sí que me gustaría saber, por lo que ha hablado Enrique y José Luis, un dato que para mí me parece importante de cara a saber qué importancia tiene el salario mínimo en nuestro país. Por ejemplo,
no sé si sabréis cuál es el porcentaje de personas que hoy día cobran en este país el salario mínimo interprofesional de entre todo el conjunto de los trabajadores. Porque si es pequeño, puede ocurrir que las cifras macroeconómicas cambien en un sentido u en otro. Si es grande, también pueden cambiar. Es decir, vamos a ver, si es muy grande el número de personas que están sometidas a este salario mínimo interprofesional, cabe la posibilidad de que si se aumenta, como bien decía Ignacio y como bien decía, pues todo el mundo sea más rico. Pero también cambian otras cifras, entiendo yo, macroeconómicas, como son, por ejemplo, que habrá más inflación, porque todo el mundo es más rico y habrá, es decir, la gente comprará más, habrá más demanda y en un momento determinado hay más inflación también económica. Digo yo, es decir, que eso puede ocurrir. Si el salario mínimo en el número de personas que lo obtienen, de trabajadores, es pequeño y reducido, pues la verdad es que estos parámetros anteriores no se alteran. Eso es lo que yo entiendo. Y por otra parte también quisiera saber una cosa. No hay entre el salario mínimo que, no sé, debe estar en unos 1.000 euros aproximadamente, ¿no? En España hoy día, no lo sé, 1.000 o 1.000 y pico. Es que no lo sé si son, o no llega a 1.000. Creo que no llega a 1.000, no. No llega a 965. Vale. 965 en 14 pagas o 1.125 en 12. Sí. En este sentido, entiendo yo que el salario mínimo es un salario vital. Es decir, mínimo en el sentido de que es el mínimo que un trabajador puede adquirir, ya sea, imagino que serán trabajadores no cualificados, pero un mínimo que se ha calculado en base a, pues eso, la supervivencia mínima para poder mantenerse él y su entorno, familia, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues entonces, yo lo que digo es una cosa, no habría en este sentido entre el salario mínimo y las pensiones una especie, digamos, de guerra o los pensionistas se pueden encontrar pues un tanto pues minusvalorados en cuanto que si es mínimo vital para los trabajadores este salario, si las pensiones son menores, que sabemos que son mucho más reducidas en este país, pues la verdad es que para el pensionista estas subidas de los salarios mínimos y no de las pensiones puede ser verdaderamente para ellos pues un motivo de intranquilidad o de desaprobación respecto a este tipo de políticas que no sé, evitan que las pensiones, por ejemplo, puedan seguir subiendo al mismo ritmo que el salario mínimo. Pero sí que me gustaría saber esas preguntas que he hecho, es decir, porcentaje más o menos de trabajadores que actualmente cobran un salario mínimo en este país. Y lo demás, lo de la inflación y todas estas cosas. No sé, Enrique, por ejemplo, tú... Sí, no, pero y después yo encantado, además es mi trabajo, hoy me pagan para eso, ¿verdad? Sí, José Luis, que te paguen lo mismo que a mí, porque él va a hablar de las pensiones en un futuro y va a contestar entonces, si me permite la moderadora, a lo de las pensiones. Lo otro, no, lo del salario mínimo e inflación realmente no está relacionado, porque aunque hubiera, evidentemente la subida de la demanda es paulatina, no es muy fuerte y puede perfectamente seguir lo que se llama las dos cañas, en vez de una, dos cañas, como decía José Luis, bueno, pues el que va a vender, pues podrá darle la segunda caña, entonces la oferta sigue la demanda, no tiene por qué haber una inflación. Ahí no. El error grave, permíteme, con todo respeto, es decir, no, pero es que el salario mínimo se da porque se calcula lo que es vital para un trabajador. No, es que no es así. Eso es la renta mínima y me parece, y además se calcula mal la renta mínima, pues eso es la renta mínima. Que eso sí se podría comparar con una pensión, hay que tener mucho cuidado. Pero eso se lo dejo a José Luis. Eso sí la verdad. Pero el salario, que es la compensación de un trabajo, normalmente está ligado a la productividad de ese trabajo y a lo que
puede contribuir a veces a que la empresa sencillamente se salve. Hablo de las pymes y pequeñas. No está en función de las necesidades del trabajador. Algunas intentan ligarlo a eso con una cosa que yo creo que es con el código Arepa y esto, con el sistema Arepa, que es una tontería que lanzó el Consejo de Europa, que dice, no, es que tiene que llegar al 60% del salario medio. Primero, esto es un absurdo matemático, porque si tú subes el salario mínimo al 60% del medio, lo que hace inmediatamente el medio es subir, y ya no estás en el 60%, como es lógico. Entonces ya habría que hablar del salario mediano y todo el comercio. Pero segundo, como me dijo allí, porque trabajé mucho en Bruselas sobre los salarios y tal, un rumano dice, pero es que con el 60% del salario medio en Rumanía se sigue siendo muy pobre. Por lo cual, en lo que es la ayuda y la renta mínima que yo defiendo, porque también hay gente que se opone a eso, porque es una vergüenza que en países como el nuestro todavía, y no digamos ya los más ricos, existan bolsas de pobreza. Eso es una vergüenza, es intolerable. Si yo viviese en Estados Unidos, intentaría hacer una guerra civil, porque es que no es posible, pero bueno. Entonces, la mejor manera de medirlo es una cesta. Una cesta cuando digo una cesta, no solo las cebollas, los pepinos, etcétera, sino incluso se incluyen las Cáritas, etcétera, en la definición de pobreza, incluso de extrema pobreza, cuando dice está en riesgo y tal, se considera hoy en día en las sociedades avanzadas, por dar un ejemplo, extrema pobreza o riesgo de extrema pobreza el no poder irte una semana de vacaciones al año. O sea que las sociedades han avanzado lo suficiente como para que, en fin, y todo eso por el colegio, se pone todo. Eso es lo que hay que asegurar, viendo también lo que a veces el salario social, que es lo que el sector público o la sociedad te va a decir. Si el colegio es gratuito, es distinto que si no, etc. Pero eso es la renta mínima. Lo que es el salario está inevitablemente ligado a que la empresa sobreviva y gane beneficios y los reinvierta. Que hay abusos, sin duda, y los ha habido mucho tiempo. Y yo creo que en un momento dado en que lo sabía, cuando surge el salario mínimo, surge bien para parar esos abusos. Pero bueno, que después hay que medir bien también, ¿no? Pero no se tome como una medida de compensación social o de caridad social. Bueno, no es caridad, porque los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente en la sociedad rica. Pero en fin, como de atributo social. No es eso. Eso es la renta mínima, es otra cosa. Y eso sí que lo compararía con las pensiones, pero si me deja José Luis lo de las pensiones y esto, o cómo afecta el salario mínimo a las pensiones y todo esto, eso se lo dejo a él si me deja. Y si me deja la moderadora. Y tantos. Como si estuvieses en vuestra casa, ya lo sabéis. No, perdona. Digo, el tema del porcentaje que decías, personas que estén afectadas directamente por el salario mínimo, yo creo que no llegan a 2 millones. Otra cuestión distinta es, con los datos que da Hacienda todos los años de tributación, sí que hay casi un 18, un 19% de gente que ha percibido menos del salario mínimo. Eso tiene que ver mucho con cuánto tiempo trabaja al año. Es decir, tú puedes trabajar 2 meses y ganar mucho esos 2 meses, pero en cómputo anual te quedas muy bajito. Por tanto, lo de Hacienda siempre hay que verlo con con un cierto filtro en ese sentido, pero es un valor real. Y después está el tiempo parcial, ¿no? También. Claro, entonces en España hay mucho tiempo parcial. Y os digo un dato que a mí me llama siempre mucho la atención. Una hora de trabajo, hora de trabajo a tiempo completo, son 5 horas más cara que una hora de trabajo a tiempo parcial, que es absurdo. Oiga, si es una hora de trabajo, ¿cómo es posible esto? Bueno, perdonar al perro que ladra, pero bueno, es un contertulio más. Entonces, un trabajo a tiempo parcial, una hora de trabajo a tiempo parcial es 5 euros más barata que una hora de trabajo a tiempo completo. Oiga, eso es un absurdo. Eso es buena parte donde se mete esa economía sumergida que está ahí. Es decir, se hacen más horas, pero te pagan por menos. Y ahí está ese truco. Y luego un dato que a mí me pone siempre los pelos un poco como escarpias cuando se habla de pensiones, ¿no? Ya lo veremos si hacemos esta charla, pero el 61% de las actuales pensiones están por debajo en su valor del salario mínimo interprofesional. Exactamente el 61%. Tenemos pensionistas pobres. Pero muy pobres. Pero muy pobres. En las grandes ciudades yo no sé cómo hacen, de verdad. Vamos.
Yo os quería preguntar hacer una pregunta. Y es, ¿y no sería mejor, la lanzo al aire, sin saber, y no sería mejor abaratar los costes que pagan los empresarios al Estado para que no saliese tan caro y pudiesen pagar mejor sueldo? Más directo, es decir, ¿no? Por aquí el Estado es el que se beneficia de estos. Yo por lo que oigo que España es uno de los países que más altos, que más se cotiza, que más niveles está pagando. ¿No sería mejor que el Estado no recogiese tanto y que se emplease más en el sueldo de los trabajadores? Más directamente, es una pregunta, ¿eh? Vamos a ver, yo, y creo que en eso me distancio de todos los sindicatos vigentes, que no sé, soy de los que he defendido y defiendo que hay que rebajar el precio no trabajador, el precio laboral del trabajo a base de reducir las cotizaciones sociales y, en mi opinión, compensarlo, porque no estamos con la deuda que tenemos para compensarlo con una subida inteligente y discrecional del IVA. Eso sí es verdad. Ahora, eso tiene dos partes. Una, hacerlo, ¿no? Vale, se quita esto. Y otra, vigilar muy bien que eso repercuta, ¿verdad?, en una mejora de los salarios de los trabajadores y no sencillamente, y eso en un momento en que evidentemente la tecnología está sustituyendo muy fácilmente a trabajadores, sobre todo poco cualificados y todo eso, hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que puedes hacer sencillamente es pues, aumentar el beneficio de las empresas sin que tenga repercusión laboral. Pero si aumentas el beneficio de las empresas, imagino, hipotéticamente, en un Estado que controlase y que hiciese bueno, un Estado me refiero a que todo estuviese controlado, todo el mundo pagase bien lo que toca, pues no pasaría nada porque también pagarían más. Es decir, ¿no? Llegaría de otra manera. Eso pasa como, yo que sé, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se dice, si tú pones muchas cosas al mismo nivel de pago independientemente, o sea, los hijos del botín, pongo un ejemplo, ¿no? O los nietos de botín pagan lo mismo que los hijos de un trabajador cuando vayan al colegio. Bueno, ¿por qué? Pues podría hacer, porque tú donde te tienes que asegurar es cuando esa persona paga impuestos. Los pague lo que les toca a cada uno y después todo igual. Pues eso es otra idea para hablar. Sí, es las facilidades de la ilusión fiscal, pero sin llegar a eso... los problemas de la ilusión fiscal que también me trago. Pero sin llegar a eso, el problema es más complejo, porque una vez que descargas, que yo creo que hay que hacerlo, sobre todo, o podríamos hacerlo en las pymes y todo eso, descargar de la carga social. Ese debate lo tienen también en Francia, por las cargas sociales, el Francia es el único país en que son todavía mayores que descargar al empresario. Amigo mío, yo creo que la única manera, de que eso repercuta en el nivel de renta, ya no estoy hablando del paro, en el nivel de renta del trabajador, que pueda pagar parte de lo que se ahorra con un mayor salario, eso solo pueden asegurar unos sindicatos fuertes que participan en la negociación. Si los sindicatos están ahí, existe en principio, bueno, por supuesto, para los derechos y evitar abusos, pero segundo, para repartir la tarta. Eso es decir, bueno, vamos a ver, esto está funcionando bien, tenemos... Pero si no, es muy probable que en un país como el nuestro, pues la empresa sencillamente aumente beneficios y después, si lo reinvierte, bueno será. Y si no lo reinvierte o se lo lleva por ahí, pues malo será. Me ha parecido que Aurora tenía la mano levantada. No sé si es así, Aurora. Sí. Si no hay otra pregunta antes, quiero preguntar. Pues adelante. A ver, el premio Nobel de Economía de este año, nuestro amigo que se ha hecho célebre con el análisis del salario mínimo, yo creo que ha producido una cortina de humo porque ha coincidido justo con la subida del salario mínimo en España. La subida esta ridícula que han hecho ahora. Una subida de eso, iba a decir.
No ha coincidido con la que se considera que puede haber sido dañina, sino con la de este año que... Sí, no, con la anterior que fue del 30 y tantos % y ahora ha De sido golpe, 15 euros, que es una cosa ridícula. Bueno, esto ha hecho que, es mi sensación, esto ha hecho que de pronto se le haya dado al salario mínimo un valor que en realidad no tiene, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista empresarial, no tiene más valor que desde el punto de vista político. Quiero decir, políticamente sí que le es rentable al gobierno cada vez que maneja una cifra de salario mínimo, pues que sube el salario mínimo, pues parece que es que protege a una gran cantidad de población, cuando según los datos que estáis manejando esta tarde resulta que es que el salario mínimo le afecta a poquísima gente, con lo cual es evidente que el Premio Nobel de Economía, que ha hecho una comparación en la que, según he entendido yo, el método que ha utilizado lo que demuestra es que tanto en un estado norteamericano en donde disminuye el paro con la subida del salario mínimo, como en otro estado en donde aumenta el paro con la subida del salario mínimo, es decir, a este señor, que es un académico, un científico, le han dado el premio Nobel porque ha utilizado un método que demuestra que el salario mínimo en realidad no le afecta al desempleo ni al empleo. En determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias. Bien, en las nuestras, que es en las que estamos... No, en la nuestra, es que yo no sé que haya hecho estudios sobre España, precisamente. Es decir, no, sobre Cataluña, los ha hecho sobre Estados Unidos, pero a ver, si en un mercado de trabajo la subida del salario mínimo no afecta al paro y sí afecta en el otro estado, quiere decir que el salario mínimo no es un factor determinante en lo que al paro se refiere. Es decir, tendremos que fijarnos en otros factores para analizar el paro y no en el salario mínimo. Eso es lo que yo deduzco del Premio Nobel de Economía, no nada más. Y luego, por otra parte, y claro, al mismo tiempo deduzco que al subir aquí el salario mínimo, lo que ha ocurrido es que es una herramienta política pura y dura, así, de simple y de claro. Y luego, por otra parte, es que nos cansamos de decir, porque llevamos 1000 años diciéndolo, yo misma lo he repetido en multitud de ocasiones, que el paro en España es un elemento estructural. Es decir, que tenemos una altísima tasa de paro como elemento estructural. Bueno, pero es que seguir diciendo toda la vida que tenemos una altísima tasa de paro como elemento estructural y no atacar un elemento estructural, pues eso no sirve de nada más que de que, bueno, que efectivamente nos congratulamos de que todos hemos descubierto que vivimos en un país en donde el paro está siempre por encima del 15%, del 20%, ha llegado a estar hasta en el 25%, es decir, una cosa calamitosa. Y si ahora nos trasladamos a una etapa en que la tecnología nos va a cambiar de manera fuerte, muy fuerte, todas las condiciones laborales, todas, nos las está cambiando ya y nos las ha cambiado ya algunas. Entonces, eso significa que mientras nos sigamos enfocando en si el salario mínimo sube y baja o la tasa de paro es estructural o deja de serlo, y no nos fijemos en los elementos que afectan de verdad a la creación de riqueza de un país, pues entonces estamos perdiendo el tiempo, señores. Estamos completamente perdiendo el tiempo y llevamos ya demasiados años perdiendo el tiempo. Quiero decir que es que ¿vamos a seguir así toda la vida o qué? Vamos a ver, lo primero que has dicho, si lo de Carr, creo que lo dije al principio, es decir, este señor, además tengo aquí la frase última de la entrevista, diciendo, mire usted, yo lo que dice, hay gente que hasta me ha retirado el saludo, pero yo lo único que digo, que llega a decir es que en determinadas circunstancias, una subida moderada del salario mínimo no tiene por qué crear paro. Eso es lo que y eso era. Pero en efecto, lo que dice este señor es un científico que toma todas sus precauciones y que sabe lo que estudia. Pero lo que pasa es que y tiene que ver con lo segundo que te voy a contestar, lo que pasa es que otra cosa es
como lo ha presentado aquí los medios de comunicación y los partidos políticos y todo el asunto, ¿no? Que cada uno es interesado. Pero, y después lo segundo, hombre, Aurora, es que, claro, si es que es eso, yo creo que estamos asistiendo a la agonía absoluta de un régimen. Y estamos asistiendo a la agonía absoluta de un régimen porque no es capaz de atender las mínimas necesidades sociales, como es un mínimo nivel de atención a la necesidad de trabajo, un mínimo que está ligado, una mínima atención digamos, frenar las desigualdades crecientes, y solo se dedica a hacer propaganda. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que no tienen ni la solución. A lo mejor porque algunas soluciones a corto plazo serían muy duras, y eso no da elecciones, eso no da votos, si tienes que hacer algún sacrificio, ¿no? Pero estamos pagando, además, desde muy antiguo errores. Yo me opuse radicalmente y frenéticamente. Bueno, pues tendréis otra opinión, pero a mí me pareció, además, como sabéis que soy medio francés, yo viví los dos lados, me pareció una burrada lo del parón nuclear. Bueno, pues esos son errores históricos, como hacía Fernando VII, que arrastras durante siglos. No somos ahora mismo, somos dependientes, no somos productivos. Pues sí, claro, lo que tú dices, estoy de acuerdo. Es decir, estamos perdiendo el tiempo en fuegos de artificio. Bueno, y ahora más que nunca, claro, porque hemos hablado de eso, pero te contaría yo a qué van mucho de los gastos presupuestarios. O sea, que sí. Ya. No, las reformas estructurales y tal en este país no tienen posibilidad mientras tengamos la mediocridad de políticos que tenemos y su falta de conciencia, no de clases, sino de falta de conciencia, está al servicio del bien común, sino que está al servicio de una imagen a corto plazo, y el que venga detrás carree. Y claro que arreará, pero claro, un 17% de paro es muy duro de arrear. Sí, o sea, no puedo estar de acuerdo. Si yo creo que aquí habría que dar un cambio radical. Por ejemplo, una cosa terrible que ha hecho España, estoy hablando de eso, pero es una de mis manías, quien me lea de vez en cuando verá, es decir, la pérdida de la unidad de mercado en España y de la libre movilidad es un factor empobrecedor brutal, brutal. Es decir, toda Europa se construye en crear un mercado único con libre movilidad. Es decir, y aquí lo que hemos hecho es ir para atrás, donde hasta con el idioma te impiden ir a trabajar a un sitio más rico, que es fundamental para bueno, y después eso, que tienes una ley distinta en Castilla-La Mancha que la que va a tener en Murcia, que no sé. En fin, hemos roto el mercado único. Bueno, eso es esto hasta Bruselas ya nos lo ha dicho, lo que pasa es que, claro, cada uno sobre. Y eso es brutal. O sea, sí, este régimen nos lleva a la ruina, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Más o menos se vote quien se vote, salvo que me votéis a mí, pero como eso, en fin, no. Ya. Oye, y en Bruselas, Enrique, durante el tiempo que has estado formando parte de los grupos de trabajo de ALDE, dado que tenían que ver con trabajo, me consta, que tenían que ver con trabajo y con economía, Sí, esta perspectiva, ¿cómo se ve, cómo se analiza? La perspectiva de España. De España y de Europa, de España y de Europa, porque Europa, no te creas que en la situación tecnológica en la que estamos está muy boyante en conjunto. Vamos a ver, son dos cosas. La situación de España, concretamente la del paro, con la que hablé mucho con la comisaria y las residencias laborales y todo eso, se ve con mucha preocupación porque España son después de 47, 48 millones de habitantes y no se querría evitar que esto fuera como un yunque que tienes que arrastrar, pues claro, esos niveles de paro y de pobreza que llevamos, pues exigen ayudas cada vez más y que no y que te den dinero y que no recuperen los préstamos y que tal. Entonces, eso se ve con preocupación. Hay una cosa que se llama el semestre europeo, que es una información, una evaluación de las reformas y de esa económica, de la situación económica, donde manifiestan esas preocupaciones.
no desde el punto de vista social, incluso, sino, claro, lo hacen egoístamente, me dice, pero es que yo Holanda no quiero tirar de España, mire usted, no, en fin, sobre toda base. Esa es una respuesta, y yo logré meter en un par de semestre europeo la necesidad, y Europa se lo pide, lo que pasa es que aquí no lo cuentan, se lo pide recurrentemente a España la recuperación de la unidad de mercado, ¿verdad? Lo intentó Soraya Sáenz de Santamaría de una manera muy torpe, y la propia comisión le dijo, mire usted, estudie bien lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional y adapte las cosas que dice para recuperar el... Ahora, lo que pasa es que, claro, para eso no te tiene que condicionar la política ETA y Urkullu. Vamos, o sea, así como suena. Bien, eso una. Y dos, en cambio, la propia situación de Europa con su debilidad tecnológica y tal, ahí veo menos sensibilidad y me parece preocupante porque Europa está yendo poco a poco hacia la irrelevancia, vamos, y en algunos campos lo es del todo. Y eso me preocupa. O sea, yo creo que también alguien debería, pues yo qué sé, como fue Adenauer o como fue Jacques Delors, tal, dar un puñetazo sobre la mesa y decir, oye, que nos estamos jugando el ser o no ser, ¿no? Y deberían hacer un mucho mayor esfuerzo de integrar esfuerzos, digamos, ¿no? Eso es lo que yo he vivido, ¿no? Y no puedo decir más. Desgraciadamente no puedo ser optimista, no tengo más remedio que ser Cassandra. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiero comentar. He visto antes que había comentarios que José Luis ha puesto. José Luis, tú mismo, si estás ahí y los quieres hacer tú mismo, los puedes hacer, los comentarios que has hecho. Sí, yo creo que era un poco ya repetir lo mismo que había dicho, ¿no? De la conclusión básica que yo saco es que un salario mínimo alto no hace a ningún país rico, de ninguna manera. Es al contrario, los países que son ricos por muchos motivos, es la como consecuencia. Holanda, se permiten salarios mínimos altos. Es que en el debate político, cuando uno los oye, parece que el salario mínimo elevado nos va a hacer ricos. Y es un auténtico disparate. Es decir, eso, hay que arreglar otras muchas cosas, como esa unidad de mercado, unas instituciones fuertes, buena regulación, etcétera, etcétera, los que permiten que un país sea rico. ¿Por qué Holanda, por ejemplo, es un país tan rico si no tiene apenas recursos? Que yo sepa. Tiene un comercio extraordinario, otros países también, ¿no? Y países muy ricos en recursos de Latinoamérica son extremadamente pobres. O sea, tiene que haber otras explicaciones. Sí, pero lo que yo quería decir, José Luis, es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí. Evidentemente, primero probablemente sea ser rico y después pues tener una política de salarios mínimos más rica. Pero lo que yo quería decir es que lo contrario tampoco vale. Es decir, reducir el debate político público a, bueno, tú eres un fascista porque no quieres subir y tú lo que quieres es matar a la empresa, no sé qué, no vale. Es decir, tampoco hay que satanizar el salario mínimo porque tiene otras ventajas que a veces no son económicas directas, pero no por eso dejan de ser respetables, para construir una sociedad. Estoy de acuerdo, porque no hay ningún mercado perfecto. No, eso sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más. La verdad es que, bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero tengo muchas porque como sé poco de aquello que puedo, claro, estaré todo el día preguntando. Pero te agradeceré que las hagas en privado, cuando quieras o lo que sea. Lo digo porque yo sí que había previsto de acabar. No, y además tu voz, y además por tu voz, que la verdad es que necesitas descansar. O sea que muchísimas gracias, ha sido un placer verte, Enrique, aunque sea así por la cámara. Por la cámara, ha sido un placer conocer a otras personas que han aparecido por aquí, que esperemos que pronto las tengamos también como ponentes, a los de siempre, pues muchísimas gracias. Y paso a Aurora para que finalice la sesión de hoy. O sea que un besito para todos. Y Aurora, cuando quieras. Bueno, amigos, pues ha sido un placer compartir con vosotros este rato de la tarde. Muchas gracias, Enrique. No, hombre, Disponible como siempre, a pesar de tener mal la voz y demás, pero bueno, te agradecemos el esfuerzo y además ha sido una sesión muy enriquecedora. Quiero decir que la participación ha sido amplia, activa y que nos ha ilustrado a todos. Así que solo siento que tengamos que compartir este aire pesimista
de vivir en un país con potencialmente muy rico y con pocas posibilidades de ejecutarlo. No sé qué nos pasa, que siempre nos pilla el toro antes de que empiece la corrida. Así que muchas gracias a todos. Vuestra participación ha sido valiosa, como siempre, y encantada de ver a algunos amigos que hacía tiempo que no nos veíamos, y espero que en las sucesivas sesiones podamos contar con vosotros, no solo con vuestra asistencia, sino también con vuestra participación, igual que esta tarde nos ha surgido la nueva ponencia con José Luis, que ha invitado a Enrique. Ya te he liado, Así que espero que en sucesivas ocasiones vayan surgiendo las ponencias y vayamos ampliando conocimiento y debate. Muchas gracias de nuevo, hasta dentro de 15 días y un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Un saludo a todos. Adiós. Saludo. Muchas gracias.